Buen día a la audiencia del canal de YouTube de Mario Ardón Mejía. El día de hoy hemos preparado un video donde los siguientes 15 minutos vamos a estar hablando sobre el historiador hondureño Ramón Oquelí Garay, quien nació en 1934 y falleció el 18 de agosto de 2004. Entonces, este es un tema de particular cercanía a Mario Ardón y creo que es un tema que es importante que rescatemos la obra de este señor, ya que la mayoría de personas, salvo que estén muy metidos en lo que es la historia de Honduras, o sean a lo mejor estudiantes de la Universidad Pedagógica, donde creo que la Universidad biblioteca Nacional también. lleva el nombre de Ramón Hay un Oquelí, centro, hay, un auditorio, lleva el hay un nombre de don mural, ¿no? Ramón Feliz. Incluso Sí. también de él. Pero de lo contrario, creo que muchos de nosotros a lo mejor todavía no hemos llegado a conocer sobre la obra de Ramón Oquelí. Así que aquí está Mayordón para hablarnos más de él y presentarnos, ¿no? ¿Por qué es importante retomarlo? Bueno, don Ramón Joquelí es importante para mí porque incluso en el estudio de su obra y en su trayectoria personal y profesional me he dado cuenta que don Ramón Oquelí es, constituye el tercer gran iberoamericanista hondureño. En el orden cronológico, ¿verdad? Porque el primero sería José Cecilio del Valle, el segundo sería, en el siglo XX, sería Rafael Heliodoro Valle y don Ramón Oquelí, que los toma a los dos como referencia y más, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo hablo del tercer gran iberoamericanista hondureño, porque él es como la síntesis y la expresión de expansión de esta visión desde un hondureño que se considera como, yo lo he llegado a considerar como el crítico más cariñoso de Honduras, entendiendo que el crítico cariñoso no niega los halagos, pero tampoco se queda con las críticas. Entonces por ahí es donde tenemos a un don Ramón Kelly con la crítica honesta, con la atención al dato en el país y fuera del país a nivel de Centroamérica, de Latinoamérica, del Caribe, de Iberoamérica y del mundo, buscando el dato preciso que sirva a la resolución de la problemática compleja de Honduras. Usted conoció personalmente a Ramón Oquelí en vida, ¿no? Cuéntenos un poco más cómo fue y cómo era don Ramón Oquelí, la persona. Don Ramón Ocalí era un tipo excepcional, era un amigo que nunca se quedaba con una llamada, que nunca que se quedaba con un detalle, siempre agradecía por todo. Don Ramón Kelly tenía también otra cosa, que cuando uno llegaba a su casa, la primera pregunta después de saludar era, ¿le destapo una cerveza? Le destapo la otra, hasta que yo le decía, no, yo como usted me tomo hasta tres, porque él siempre estaba atento a traer a las visitas y una de sus cualidades era precisamente ofrecer una cerveza para conversar y disfrutar de una cerveza con los amigos. Entonces ese sería un detalle interesante de don Ramón. De ahí el otro que como él ya padecía de la vista, cuando uno le leía algo y cometía un error de entonación o algún error que él no soportaba, no. Siempre se protestaba, ¿no? Por el dato no preciso o por la lectura no puntual de algo. Era un cuidadoso del idioma y también era fanático por la poesía. Se dice que él era un poeta, lector. Incluso se dejó un libro de poemas no publicados, de selección de versos no publicados, de más de 3.000 o más versos no publicados. Que eso sería una gran propuesta porque creo que una de las habilidades de don Ramón era el titular rápido y preciso. En más de 800 titulares de artículos cortos de don Ramón que yo he leído, solo no pasan del medio renglón los títulos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que eso creo que solo lo puede agarrar alguien que tenga una extensa habilidad en el conocimiento de la poesía y de escribir artículos que sean el testimonio presente de la realidad hondureña, ¿verdad? Él siempre hacía ese artículo corto, pero porque los lectores estarían atentos a un contexto, dentro de ese contexto, esa frase, por ejemplo, a Osvaldo López le decía el soldado mecánico, pero el soldado mecánico con una ironía, ¿no?
de que quería decirle muchas cosas, pero también estaba atento, por muy crítico que fuera de los gobiernos, siempre estaba atento a pasar el dato cuidadoso, el dato oportuno. Allá, si no tomaron las decisiones, no fue por falta de información. Don Ramón estuvo por más de 40 años llevándole el pulso a este país, escribiendo artículos cortos casi cada mes, dependiendo de la efervescencia de los acontecimientos. A lo mejor es un término un poco desprestigiado hoy en día, pero podría decirse que Ramón Oquelí era un analista político, sociológico. Era un analista político, sociológico y un analista interesado en el traspaso a la siguiente generación, ¿verdad? En cómo pasar las habilidades, las búsquedas de respuesta a la siguiente generación. Y por eso a mí me sorprendió hace unos meses, un pocos años, en la universidad, el escritor Romero escribió algo sobre el pensamiento hondureño, y yo fui a la presentación. Entonces yo le dije, bueno, yo siento la ausencia de don Ramón Oquelí, y no me gustó la explicación que me dieron, porque me dijeron de que don Ramón Oquelí no había tratado el tema. Claro, no lo había tratado en un artículo corto hablando del pensamiento hondureño, pero sí a lo largo de toda su obra es hablar del pensamiento hondureño. O sea que para incluir a don Ramón en una antología del pensamiento hondureño hay que estudiarlo, no hay que esperar que nos dé un artículo para hacer el apilamiento de datos y tener un nuevo libro. Entonces por eso es que yo trato de ahorita de hacer rescatar y de estar buscando construir una obra a partir del pensamiento de don Ramón Oquelí como una propuesta de país que es válida actualmente. Bueno, esa es la siguiente pregunta. ¿Quiénes deberíamos de estar interesados en leer la obra de Ramón Oquelí y cuáles son algunos buenos lugares por donde empezar, ya que es una obra amplia? Todos los hondureños, también extranjeros que tengan intereses en Honduras, en Centroamérica, en América Latina, en el mundo, ¿verdad? Eso es un ejemplo de constancia en la investigación y análisis buscando propuestas. Don Ramón Oquelí es fantástico desde su libro, por ejemplo, uno que se llama La víscera entrañable. La víscera entrañable, que es una serie de datos de cronología que a su momento está actualizada, una serie de datos de la cronología hondureña. Don Ramón Oquelí también está al tanto de toda la producción intelectual y tratando de divulgarla, y también de método histórico. Por ejemplo, don Ramón Oquelí decía de que un planteamiento interesante para la historia era de cada década de un periodo de tiempo escoger un año emblemático y tratarlo día a día. Entonces este es el año 1882, pero él hubiera querido hacer ese análisis, incluso si es posible hablaba de equipos, de hacer ese tipo de intentos para entender, para llevar el pulso de cómo va el desarrollo de un país. Y también tenía otro que él ejemplifica esto, otro método, que era eso de que el historiador, cuando comienza un libro, una obra, va poniendo una serie de datos al principio para el lector, para que el lector, cuando llegue a la época, al momento cronológico donde le va a contar otro dato, sepa comprender por qué le dio el dato primero. Entonces, ese tipo de historia que se está reflejado en La estampa de la espera, que es su primer tomo de más de 13 tal vez que hubiera querido escribir, sobre la historia de Honduras, siempre en la búsqueda. Por eso se llama Estampa de la espera, siempre sin perder la esperanza. Y bueno, aprovechando el momento y el espacio que tenemos aquí, también queremos hacer saber que en esas veces que se prestan los libros, hemos extraviado el libro de La estampa de la espera de Ramón Oquelí, que además tiene una dedicatoria personal a Mario Ardón y está leído y subrayado. Así que aprovechando realmente, si alguien por ahí se lo ha encontrado o sabe dónde está, pues estamos hasta dispuestos a ofrecer una recompensa por ese libro. Pero bueno, don Mario, hay varios temas recurrentes o que son como ejes de la obra de Ramón Oquelí, particularmente
en los 4 tomos de Gente y Situaciones. No sé si nos puede hablar un poquito más al respecto. Bueno, yo quisiera hablarle de Gente y Situaciones y la diversidad de obras que don Ramón Oquelí escribió, que yo a más de a 3 meses de su fallecimiento casi me los había leído todos, pero con el lamento de no haberlos leído antes para haber interactuado mejor con él, aunque él se resistía a ese tipo de interacción de pensar el futuro, él que estaba viviendo el presente y buscando respuesta en el presente. Pero dado eso, yo he logrado más de 285 páginas de notas extraídas de la obra de don Ramón. Y me sorprende que don Ramón pasó, su tema constante fue la gobernanza de este país. Y con ejemplos que podían ser extrapolados a Centroamérica y a otros países. La gobernanza es como el tema central de don Ramón, desde todas sus aristas. Luego, la gobernanza y cuál ha sido el papel de los políticos y los militares en Honduras. Y luego, cómo la relación con los Estados Unidos ha influenciado esta gobernanza particular de Honduras, y luego de esos 4 temas centrales en su obra, ya va viendo más cómo la historia, la cultura, la parte de producción intelectual, cómo los medios de comunicación mal manejados, que casi son un crimen organizado en sí mismos a lo largo de la historia de Honduras, solo que ahora es más efervescente lo que podemos saber por otros medios y no por los grandes medios. Por eso que se decía de que si los grandes medios no nos están diciendo la verdad, ¿para qué nos sirven? Entonces por ahí es donde don Ramón va haciendo... ¿Ah? A alguien le sirve. O sea, siempre se decía, ¿a quién le beneficia esto? Y es fácil encontrar a quién le beneficia. Y entonces por eso es que los hondureños, él siempre estaba planteando esa búsqueda de organización, de síntesis, de articulación, para buscar una salida colectiva y no una salida por cacicazgos o por caciques militares o por caciques políticos tradicionales, sino que esta salida de país es de un equipo que se ponga dispuesto y que sí él confiaba en que en Honduras existía y estaba buscándolos. Y siempre estaba en el dato preciso de quiénes estaban haciendo qué. Y ya entonces podemos ver en su obra, además de esos temas centrales, podemos ver la historia, como decíamos, la cultura, la sociología, la religión, los campesinos, los obreros, cómo los diferentes temas, los diferentes personajes de la historia de Honduras, don Joaquín Rivera, por ejemplo, Dionisio de Herrera, el sabio José Cecilio del Valle le dedica mucho tiempo, a Morazán le dedica mucho tiempo, a Paulino Valladares, a Alfonso Guillén Zelaya, dedica incluso obras completas, antologías completas que él redacta sobre esto. Entonces tenemos a un don Ramón que abordar la obra de don Ramón Oquelí puede servir casi a cualquier persona que esté interesada en el desarrollo de Honduras, pero también a cualquier persona que quiera participar activamente con certeza sobre la búsqueda de soluciones para el país, a nivel de país. Y bueno, actualmente creo que Honduras está pasando por una época bastante difícil, bastante oscura. Realmente por momentos entra mucho el pesimismo y hace pensar que esta situación no va a cambiar. Pero, ¿qué cree que sería el punto de vista de don Ramón si estuviera hoy con vida? A don Ramón no le sorprendería, porque él siempre, aunque no eran las redes sociales, siempre estaba atento al dato preciso, y don Ramón era un sitio de confluencia de información, o sea que a él llegaban informaciones fresquitas, pero también él distribuía informaciones fresquitas y tenía como influencia, don Ramón tenía como una red de gente que lo respetaba, aún dentro de los campos adversarios a lo que podría ser una persona honesta. Él tenía cierto respeto a nivel nacional y tenía una red de interacciones. Yo creo que don Ramón Oquelí no estaría sorprendido, sino que estaría más bien atento a la coyuntura histórica que da los 200 años de la independencia como una forma de tomar partido frente a unos nuevos 200 años del país, donde podríamos los hondureños lograr hacer las cosas mejor. Y él decía que Honduras era indestructible, porque no había sido destruido
ni por las pendejadas de la derecha, ni por las estupideces de la izquierda. Y también decía, refiriéndose a los políticos, a los poderosos, a los empresarios, a los militares corruptos, decía que los pueblos generalmente son crueles, pero casi nunca impunemente. Entonces, yo creo que él por ahí disfrutaba de eso, pero nos ha dejado un legado a lo largo de 45 años más o menos de estar construyendo información y tejiendo el dato, ¿verdad? Tejiendo el dato conciso y con propuesta, nos ha dejado como el análisis completo, que es mi fin en este lado, el análisis completo de toda su obra nos puede permitir una síntesis de su pensamiento y de su propuesta frente al futuro. Bueno, muchas gracias. Creo que este es un tema que podríamos hablar y seguramente lo vamos a tocar en otros videos, seguir hablando de la obra de Ramón Oquelí Garay. Pero más que todo esto es una introducción del tema. Esperamos el video haya sido de su agrado y recuerden que nos pueden suscribirse al canal, pueden dejarnos comentarios y también pueden darle clic ahí a la campanita para que les avise cada vez que subamos un nuevo video. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Nada más agradecerles por su atención y tengan un buen día. Gracias, Diego.